¿Cómo están? Es un gusto estar de regreso con IDC en este nuevo programa de Derecho a Derecho, donde hablaremos de forma clara, sencilla, que todo mundo entendamos qué es lo que está sucediendo en materia jurídica en México. Y hoy es un gusto para mí estar en esta gran innovación de la nueva forma de generar contenidos y con esta gran producción que tenemos. Hoy, en De Derecho al Derecho, hablaremos de qué sucedió en la evolución de la prisión preventiva oficiosa en materia fiscal en México y por qué hoy es una de las grandes herramientas que tiene el Estado mexicano para poder tener a alguien privado de su libertad. Soy Hamlet González y ahorita platicamos. Bueno, antes del corte, les estamos diciendo que hoy el tema que platicaremos con ustedes de esta forma clara es de la prisión preventiva oficiosa en México. La prisión preventiva oficiosa en México, pues nace en 2008, cuando teníamos un sistema penal inquisitivo y que esta forma de evolucionarlo cambiamos a un sistema acusatorio adversarial, pero con ello nace también la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, con esta nueva forma de generar la investigación hacia algunos de los imputados, en México, pues nace esta gran figura, ¿no? La prisión preventiva oficiosa que lo tenemos previsto en nuestra norma, en nuestra supranorma, en el artículo 19, y también lo tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales principalmente. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Mucha gente, pues hemos escuchado estos temas en medios de comunicación, algunos abogados que utilizan tanto este término y más en materia fiscal, ¿no? La prisión preventiva oficiosa que es durante la investigación de un delito de los que se encuentran catalogados en nuestra Constitución política y principalmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta conducta esté dentro de este catálogo. La fiscalía le solicitará directamente al juez de control que durante el proceso de investigación, escuchen esto, durante el proceso de investigación estarás privado de tu libertad hasta que se resuelva, o sea, que se concluya esta investigación para directamente vincularte al proceso en materia penal. En materia fiscal, fíjense, en materia fiscal, cuando nace la prisión preventiva oficiosa en materia tributaria, que fue no hace tanto tiempo, fue en el 2018 para el 2019, fue una de las grandes iniciativas que hizo el gobierno federal en esta nueva administración y que estipuló que pues necesitaba ejercer mayor fuerza para poder perseguir los delitos fiscales. Bien, cuando el Congreso mexicano no tenía el gran fórum para hacer la modificación constitucional al artículo 19, dijeron, bueno, pues vamos a hacer ahora una modificación en las leyes secundarias en este concepto, en extender el concepto que es delincuencia organizada. Y incluyen ahí los delitos fiscales, hacen modificaciones importantes a la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, a la Ley de Seguridad Nacional, al Código Penal, al Código Fiscal de la Federación principalmente. ¿Qué es esto? Que cuando los créditos sean superiores a la defraudación fiscal sea superior a aproximadamente a los 8 millones de pesos, vas a entrar en una conducta de delincuencia organizada. Entonces, en esta conducta que el Estado mexicano quiere generar una gran justificación de la aplicación de esta medida, esta medida que te priva de la libertad como una medida cautelar que tiene la Constitución, y entonces hay un gran choque con los derechos humanos. Cuando adicionamos a nuestra Constitución en el artículo primero en junio de 2011 los derechos humanos y con ello, pues,
tenemos que generar conductas que salvaguarden la dignidad de las personas, la prisión preventiva oficiosa hace todo lo contrario, ¿no? Y que en materia fiscal, uno de los grandes retos que teníamos era recaudar o aplicar una medida de privar de la libertad a la gente que cometía conductas que eran ya catalogadas no como defraudación fiscal, sino como delincuencia organizada. Y con ello, pues era aplicada esta medida tan severa y decir, bueno, pues entonces estamos entendiendo que lo importante no era exteriorizar la conducta, porque la conducta puede haberse cometido por 50 millones, por 10 millones, por 2 millones es la misma conducta, pero el Estado ahora estaba generando este gran concepto, pero por un monto establecido. No por la conducta, sino por el monto. Después de un tiempo de analizar la prisión preventiva oficiosa, la Corte Mexicana, en octubre de 2022, genera en el Pleno y dice, bueno, vamos a entrar a un análisis de lo que está pasando con la prisión preventiva oficiosa en México y por qué tenemos que privar de la libertad a alguien en el proceso de investigación por la Fiscalía cuando entremos a analizar si efectivamente fue cometida la conducta o no fue cometida la conducta y que lleguemos al monto establecido para poderle aplicar la prisión preventiva oficiosa en México. Pero ahorita les seguimos platicando después de un corte. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, antes del corte, les estaba platicando esta gran evolución de cómo nació la prisión preventiva oficiosa, nació en 2008, después fueron incluidos los derechos humanos en 2011 y en materia fiscal, la prisión preventiva oficiosa en 2019, ¿no? Con la aplicación de este derecho penal del enemigo, gran medida de Carneluti, ¿no? Y de Jacobs, ¿no? Que establece que tenemos que aplicar esta gran conducta de la prisión preventiva oficiosa porque, y con el derecho penal del enemigo, es decir, que quien genera este tipo de conductas que estaban originalmente generadas para contrarrestar el poder de alguien que fracturaba un bien jurídico tutelado que era de imposible reparación, dijo el Estado mexicano, bueno, vamos a adicionarlo, los delitos fiscales en esta delincuencia organizada, ¿no? Y que con ello, pues pretendía mejorar su recaudación, lo cual, pues hoy no lo hemos visto con los resultados que tiene el Estado mexicano. Y claro, la Corte, pues en su análisis de la aplicación del derecho penal en enemigo, es decir, que te conviertes en enemigo del Estado, ¿no? Y cuando te conviertes en enemigo del Estado, pues él, ¿qué creen? Pues, soslaya y disminuye tus derechos fundamentales, ¿no? Pues con esto, pues al estar privado de tu libertad cuando estás siendo investigado dentro de
posible comisión de un acto delictivo de una norma especial, en específico el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, vemos que el Estado mexicano, en su gran desesperación por recaudar, pues generó esta conducta. La Corte, en su análisis profundo, en un análisis profundo de la prisión preventiva oficiosa, dice, bueno, a ver, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que, el principal motivo en materia fiscal? ¿Recaudar o castigar? Entonces, la Corte en octubre emite una jurisprudencia en donde dicen, claro, me queda claro que uno de los grandes principios del Estado mexicano es recaudar y un Estado que no recauda está destinado a desaparecer. Pero entonces vemos que las contribuciones en México son un acto totalmente impositivo, no hay un acto voluntario. Tenemos que tener encima al Estado mexicano a través de generación de conductas y de normas para poder perseguir al empresario o al contribuyente y éste pueda pagar a costa de todo. Claro, este tipo de conductas que generan la norma con un uso abusivo y excesivo del derecho, vemos un acto de desesperación del Estado para poder recaudar. La Corte, cuando entró en este análisis de la prisión preventiva oficiosa, dijo, bueno, ¿por qué por qué tuviste que generar modificaciones y adiciones a normas secundarias para poder extender el concepto de delincuencia organizada? Cuando nace este gran concepto de delincuencia organizada, que nació, si no me equivoco, en 1996 y fue perfeccionada en esta Ley Federal en contra de la delincuencia organizada en 2012, pues era para contrarrestar este gran cáncer que tenemos en México, que sí es la delincuencia organizada, es este cáncer que pudre la sociedad, está pudriendo nuestra sociedad, ¿no? Pero cuando empezamos a ver que hay algunos delitos financieros que no podemos contrarrestar esta gran conducta, pues intentamos adicionarlo en este gran concepto de delincuencia organizada. Hoy entiendo que los dos grandes diques que tenemos en la sociedad para contrarrestar ciertas conductas pues son los valores sociales y la norma jurídica. Cuando no podemos contener los grandes valores sociales, extendemos la norma jurídica. La prisión preventiva oficiosa nació para contener y evitar que se sigan fracturando bienes jurídicos tutelados de alto impacto, o sea, los más importantes, la vida, la libertad, el patrimonio, ¿no? Y hoy vemos que también la macroeconomía es un bien jurídico tutelado que tanto protege al Estado. Cuando vemos este catálogo que está establecido en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues vemos que efectivamente es para evitar que el que vaya a cometer un homicidio o el que verificar si efectivamente lo hizo, privarlo de su libertad en el proceso de investigación, porque vemos que ya pareciera que se haya cometido esta conducta. Y el privar de la vida a alguien, claro, es un bien jurídico de imposible reparación. Igual la trata de personas, el de violación, y hoy la delincuencia organizada, que la delincuencia organizada, pues lo vimos totalmente muy bien focalizado en esta norma de 2012, cuando estas grandes organizaciones utilizaban grandes figuras como para fracturar los bienes más importantes que tenemos en nuestra sociedad, que era la vida, ¿no? Con un alto grado de homicidios, la trata de personas, eh, el, el- la fabricación y la comercialización de estas grandes drogas que hoy nos tienen verdaderamente colapsados. Pero en materia fiscal, esta gran modificación que hizo la nueva forma de hacer las cosas en México, pues vimos que no iba a dar resultados. Hoy yo, con los análisis que he efectuado para verificar si ha mejorado la recaudación de una manera voluntaria, la recaudación en nuestro país debe ser de manera voluntaria y en el caso de que no sea así, la autoridad podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de su ejercicio de facultades. Sin embargo, si esta autoridad duda de la
generalidad de deducciones o de conductas que ha realizado el contribuyente a través de su discrecionalidad, que ya lo tiene muy bien fundamentado en un artículo del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en esta cláusula antiabuso. Con esto puedes reclasificarte tu gasto, puedes generarte un ingreso. Y este ingreso puede generarte un crédito fiscal y este puede ser superior a los 8 millones de pesos y entrar en una conducta de prisión preventiva oficiosa que la Procuraduría Fiscal, trabajando de forma coadyuvante con el Servicio de Administración Tributaria, pueden iniciarte una carpeta de investigación. La prisión preventiva oficiosa tendría que haber sido, tan es así que en la Corte Interamericana, de este gran pacto que tenemos en San José, pues ya dijo que es excesiva, ¿no? Y más cuando adicionamos en nuestra supranorma los derechos fundamentales, ¿no? Estos derechos fundamentales que siempre deben ser de forma progresiva, nunca deben ser limitativa. Y hoy, en materia fiscal, vemos que el Estado duda totalmente del gobernado. Y esto no puede dar mejores resultados de los que hoy tenemos. En una gran duda de el Estado al gobernado y del gobernado al Estado, lo único que genera es desconfianza. Y cuando se generan altos grados de desconfianza, pues se tienen que formular o generar o adicionar o modificar normas jurídicas para poder contener las fallas que tenemos dentro de nuestra sociedad y de la forma de hacer las cosas. Pero bueno, ahorita que regresamos del corte, continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, ya estamos en la recta final de esta plática que hemos tenido sobre la prisión preventiva oficiosa en materia tributaria y lo que ha pasado desde su creación y cómo ha sido modificada y contenida por un poder, el Poder Judicial mexicano, hoy ha contenido esta normas que se han modificado a través de propuestas, esas normas que han sido modificadas por el Poder Legislativo por propuestas del Ejecutivo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que efectivamente un Estado que no tiene dinero está destinado a desaparecer. Pero tenemos que generar ciertas conductas que generen mayor certidumbre de inversiones y que el contribuyente y el empresario tenga credibilidad en lo que hace el Estado, ¿no? O sea, el Estado mexicano, hoy por hoy, vemos que cuando genera conductas de castigo y más de analizar qué es lo que está sucediendo en el México vanguardista del siglo XXI, genera normas que únicamente cuestionan la credibilidad del contribuyente. Estas modificaciones que se han hecho en los últimos años, en los últimos 10 años en el Código Fiscal de la Federación, que es de las pocas normas mexicanas que se modifican año tras año se modifican. ¿Por qué?
porque van analizando las conductas de los contribuyentes y de los empresarios y al hacer una modificación en la norma, con eso se intenta contener dicha conducta. Contengo mi duda a través de la modificación de una norma jurídica. Debemos generar mayores incentivos de inversión para que el empresario y el contribuyente pues, tenga mayores fuentes de ingresos a través de mayor producción y esta tiene que ser a través de generar mayores fuentes de trabajo. Es esta gran cadena que genera la progresividad y el progreso de cualquier país en el mundo. No podemos estar aplicando medidas únicamente de castigo para intentar mejorar la situación económica en la que nos encontramos. Hoy debemos generar vínculos de confianza para poder mejorar la recaudación. Y esta tiene que ser a través de el ceder un poco en las conductas de duda. No podemos dudar del empresario. El empresario mexicano es el que genera las mayores fuentes de trabajo y al generar las fuentes de trabajo genera que nuestra economía tenga un circulante mejor. Hoy creo que la prisión preventiva oficiosa en algunas materias, sin duda alguna, debe de existir para contener estos grandes ataques que pueden fracturar bienes jurídicos tutelados, que totalmente pueden ser de difícil reparación. Pero no podemos, cuando incluir dentro de este gran catálogo que cada vez se extiende más, los delitos fiscales. Los delitos fiscales no podemos equiparar la conducta de un posible defraudador fiscal a alguien que viola o alguien que priva de la vida a una persona. Sin embargo, creo que fue una de las medidas erróneas que tuvimos en esta gran reforma, la cual no ha sido derogada, no la han quitado de la norma jurídica. Tuvo que emitir la Corte esta gran jurisprudencia. Es decir, que en el caso de que tengamos alguna conducta de prisión preventiva oficiosa en materia fiscal, tendremos que hacer valer la jurisprudencia de la Corte encima de la norma jurídica, lo cual nos genera un gran choque de lo que está sucediendo en materia legal en México, de dos poderes del Estado contra el análisis profundo que se ha hecho sobre esta figura como medida cautelar para evitar que se siga fracturando un bien jurídico tutelado. Finalmente, para concluir mi tema, no podemos creer que el empresario que genera alguna conducta se convierta en enemigo del Estado. Sin duda, también tenemos que generar conductas que generen mayor certidumbre, una fiscalización mucho más eficiente y esta fiscalización no sea para el desconocimiento, sino para un análisis profundo de lo que sucede en todos los sectores económicos en México y yo que con eso podemos generar una mayor recaudación en nuestro país. Bueno, la realidad es que este tema es un tema inmensamente controversial porque se movieron muchísimas cosas en materia tributaria, duró poco tiempo el análisis jurídico desde 2019 hasta 2021 y 22, donde están hechas modificaciones relevantes en la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues, lo que estamos viendo es que a veces esta gran falta de técnica legislativa puede generarnos grandes problemas y pueden de- determinar la privación de la libertad de algunos de sus gobernados, que es lo más preocupante, que todavía sin que seas acusado o que seas sentenciado o que sea verificado que efectivamente cometiste esta conducta típica antijurídica reprochable o culpable y punible, te apliquen una medida cautelar y te priven de tu libertad en este gran eh, tramo de investigación. Independientemente de que también puedes ser perseguido cuando al final yo he visto asuntos donde se aplica la prisión preventiva oficiosa en materia fiscal y también se te acusa de operación con recursos de procedencia ilícita. Entonces, porque ya lo tenemos previsto también en nuestra norma jurídica, que podrás ser investigado en materia fiscal, pero también podrás ser investigado de forma paralela
para verificar si no has utilizado recursos de procedencia ilícita, lo cual vemos que hoy la materia fiscal y la materia penal tributaria es una de las grandes herramientas que se tienen para que el Estado mexicano pueda recaudar y recaudar, no sé si de una manera eficiente, pero sí con un gran miedo hacia el contribuyente. Y esto es lo que no podemos seguir permitiendo, no por un arrebato, sino por un análisis jurídico mucho más profundo, y ya la Corte ya lo dijo. No podemos utilizar esta gran medida para delitos de carácter fiscal, porque la intencionalidad de la materia fiscal es recaudar y no privarlos de la libertad a todos los contribuyentes. Nos vemos en la próxima reunión. Soy Hamlet González y para mí es un gusto estar en el inicio de estas grandes eh, programas de derecho al derecho, y lo haremos de una forma muy práctica, sencilla, y lo diré de una forma mucho más tranquila. Nos tomaremos un café en este gran programa, en lugar de hablar de temas tan parcos y tan ortodoxos en materia jurídica. Nos vemos en la próxima.